No lo sabían, porque es imposible que en Disney sospechasen la que se avecinaba este año, este 2020. Pero la casualidad ha sido una maravilla. Hola carteleros galácticos, bienvenidos a un nuevo Tatooine directo. No diré post-coronavirus porque seguimos luchando contra la pandemia, pero sí en esta nueva normalidad o en este mundo tan diferente del que conocíamos antes de que todo estallase en marzo. Y bueno, nosotros no sabíamos nada y creemos que Disney tampoco sabía nada. Pero se le han alineado las estrellas porque la tecnología con la que está rodando The Mandalorian le ha venido que ni al pelo para evitar esta pandemia. Os voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Tenemos la suerte, la increíble suerte de que todo el equipo de The Mandalorian haya decidido seguir la estela que marcase George Lucas con la trilogía original y hacer avances tecnológicos, porque eso es una de las cosas que caracteriza a Star Wars y que más nos gusta. Menos mal, porque gracias a eso The Mandalorian ha conseguido mantener su producción intacta frente al coronavirus. ¿Cómo lo ha hecho? Pues a través de la Virtual Production. Os voy a contar un poquito en qué consiste esta manera de rodar, ¿no? Esta nueva tecnología cinematográfica que se mezcla con el mundo de la realidad virtual y de los videojuegos y que ha permitido que no haya ningún percance para The Mandalorian. Antes de que en marzo nos encerrasen a todos y nos dijesen que ya no había tutía y que teníamos que respetar el confinamiento y no salir más de casa, tenemos la suerte de que Jon Favreau y todo el equipo de Mandalorian, Pedro Pascal, Dave Filoni, Gina Carano, etc., habían conseguido terminar el rodaje de su segunda temporada, lo que significa que lo que quedaba por hacer era la postproducción y esto no había problema a la hora de realizarlo de manera remota. Cada uno podía realizar su labor desde casa sin mayor problema. Pero ¿y qué pasa con la tercera temporada? Porque claro, la segunda la teníamos rodada, entonces no era problema encerrarse. Hacíamos la postproducción en casa y punto, pero la tercera temporada, claro, se tiene que adaptar a esas medidas de seguridad que están acatando todas las producciones, todas las series, todas las películas frente a la pandemia. ¿Qué es lo que ha beneficiado a The Mandalorian? Pues que rueda con muy poquitas personas en el set. ¿Esto qué significa? Pues que todas esas medidas de seguridad al final se aplican de una manera más rápida, más eficaz, que si tenemos que mover un volumen de gente trabajando mucho mayor. Esto lo permite lo que os comentaba, la Virtual Production, que os voy a decir un poquito cómo funciona. Vamos a ver, esto consiste en una pantalla LED enorme. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, estamos hablando de una pantalla LED que tendría en torno a unos 6 metros de alto y unos 22 metros de diámetro, o sea, es un monstruo, ¿vale? Te rodea y es prácticamente 360, o sea, va hasta el techo y se refleja también la imagen en el techo, con lo cual permite cubrir completamente, ¿no?, todo el espacio que hay en torno a los personajes que están rodando una escena. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Se prepara antes, es decir, en Industrial Light and Magic preparan de antemano ese escenario que se va a proyectar detrás de los actores, ¿no?, de las personas que forman parte de esa escena, y después se adapta sobre la marcha según se va desarrollando la acción. Esto, como bien ha explicado Jon Favreau, es ideal a la hora de enfrentarse al coronavirus porque esta pantalla LED se controla desde lo que ellos llaman el Brain Bar, que es básicamente una habitación llena de ordenadores. Y entonces desde allí ellos van viendo cómo ajustan ese plano para que todo encaje perfectamente. Y claro, por aquí es una ventaja tremenda. Algo insospechado, por supuesto, para Disney, que no sabía que iba a tener este problema, pero que se ha encontrado con una bendición, porque mientras la mayoría de las producciones están teniendo problemas para encontrar localizaciones que no les pongan pegas, poder adaptar esas localizaciones al equipo que tiene que estar presente, pero más allá de esta tremenda ventaja, vamos a mencionar algunos beneficios con los que ya contaba esta serie más allá de la pandemia. Es decir, esto se planteó como un avance frente a la pantalla verde, que es lo que se suele utilizar en el mundo del cine y las series de televisión para realizar pues escenas que requieran de mucha postproducción, es decir, que necesiten incluir muchos efectos especiales, ¿vale? Normalmente el personaje está ante una pantalla verde que después en postproducción se utiliza para insertar un fondo, ¿vale? Un ambiente que rodee a esa escena.
Esta monstruosa pantalla LED se está empezando a utilizar ahora, la utilizan muy pocas producciones, de hecho The Mandalorian es pionera y se ha podido empezar a poner en práctica de la mano de Industrial Light and Magic, que es una de las divisiones de Lucasfilm, la empresa que fundase George Lucas para desarrollar todos esos efectos especiales de Star Wars, ¿no?, de la trilogía original, es Industrial Light and Magic de la mano de Epic Games, que es una empresa de videojuegos, y de la productora de Jon Favreau, que es el creador de esta serie de Star Wars y ha tirado de Golem Creations para, pues, hacer equipo con todas estas empresas y apostar por dar un paso más allá en el sentido tecnológico de la saga. ¿Por qué les compensaba? ¿Por qué les venía genial decir, vale, nos vamos a arriesgar, vamos a intentar invertir en esta tremenda pantalla LED con todo lo que eso supone para pues, intentar que funcione con The Mandalorian? Pues hay varios motivos, pero uno de los principales diría que es efectivamente deshacerse de esa pantalla verde que utilizan la mayoría de las producciones cinematográficas, y esto lo comento porque la pantalla verde tiene muchas cosas que no acaban de funcionar perfectamente, es decir, en postproducción se puede pulir muchísimo y ahora hemos visto que, vamos a ver, hay películas que tienen unos efectos increíbles y utilizan pantalla verde. Ejemplo, Vengadores Endgame. Esa tremenda batalla final está rodada en pantalla verde y el resultado es impresionante. Pero, ¿por qué hubiese supuesto un problema para The Mandalorian? Bueno, no solo porque la pantalla verde supone un reto a la hora de dirigir la escena y obviamente de interpretar la escena, es decir, el director tiene que saber muy claro lo que está pasando, qué es lo que se va a poner en el fondo, y el actor lo mismo. Bueno, el actor yo diría que lo tiene un poquito más difícil porque tiene que imaginarse todo el percal e interactuar con cosas que no están ahí. Entonces, claro, esto dificulta bastante la labor y limita mucho lo que se hace en el rodaje, porque te tienes que ceñir un poquito a lo que estás pensando que vas a plantear en postproducción. Otro de los retos que nos quitamos si utilizamos esta increíble pantalla LED, ¿no?, este escenario virtual que nos rodea prácticamente en 360, pues ese denostado spill que pone tan de los nervios a los expertos en efectos especiales que en postproducción tienen que limpiar todo ese verde que se pega a algunos de los elementos con los que se trabaja en el rodaje. Un ejemplo buenísimo de esto es el escudo del Capitán América. O sea, no os podéis imaginar lo que se reflejan esas pantallas verdes en el escudo del Capitán América. Claro, esto luego lo tenemos que quitar cuando montamos esa escena e introducimos ese fondo que la ambienta. Este stagecraft, ¿qué permite? Pues que esa imagen que se desarrolla previamente al proyectarse en las pantallas LED favorece a la iluminación del sujeto que está delante. Y no solo favorece, sino que no entorpece. Es decir, no es como ese fondo verde que de repente nos mancha la escena. Al revés, estas pantallas LED ayudan a iluminar al sujeto que está delante. Esto hace maravillas por la integración, por supuesto, de los actores en la escena, de los actores con ese fondo, y da la sensación de que están realmente allí. Pero todo esto que os comento, que son avances frente a esas pantallas verdes, no están solos, porque imaginaos las posibilidades de estar en un set completamente vacío frente a una pantalla que no tiene absolutamente nada y de repente quiero rodar en no sé qué planeta remoto y luego me quiero ir a la nave de no sé quién y luego quiero estar... Es que puedo hacer el cambio en un momento, puedo decidir qué escena me apetece rodar en cuestión de segundos y no tengo que buscar emplazamientos alrededor del mundo para ambientar esa escena que tanto me gustaría que tuviese, pues yo qué sé, 3 montañas marrones y una verde. Pues en un momento te lo planto ahí, pero además es fantástico porque delante de esta pantalla LED se pueden colocar elementos que se combinen con ese fondo. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo en The Mandalorian lo que hacen es que la nave de Mando, es decir de Pedro Pascal, del personaje de Pedro Pascal, se construye parcialmente, es decir, parte de la nave está allí y Pedro Pascal sale de la nave y es una nave, ¿vale? Y parte, a lo mejor el culo de la nave, está en la pantalla LED. Imaginaos lo útil que es esta cuestión para los actores, que no tienen que estar midiendo su interpretación, sino que incluso pueden improvisar frente a la cámara porque ese fondo se puede adaptar en cualquier momento y porque ven lo que les rodea, ven esos elementos con los que tienen que interactuar. Antes, cuando hablábamos de ese problema de que se nos pegue el croma verde, a la piel no tanto, porque esto está pulidísimo, pero a los objetos reflectantes, por favor,
tenemos en mente que el personaje de Pedro Pascal está cubierto por una preciosa armadura plateada en todo momento. ¿Os podéis imaginar lo que habría sido en postproducción intentar quitar todo ese verde de la armadura de Pedro Pascal? O sea, yo creo que ya solo por esto Jon Favreau dijo, vamos a ver, si el protagonista va a ser un mandaloriano, esto hay que plantearlo de otra manera, porque no quiero volver locos a los chicos de postproducción y que tengan que estar quitando verde todo el día. No solo me parece maravillosa esta nueva tecnología por lo que está suponiendo para esta primera serie en acción real de Star Wars, sino porque me parece un guiño precioso a una de las cosas que más motivaban a George Lucas cuando diseñaba sus historias, ¿no? Cuando planteaba sus películas. George Lucas quería innovar. Esto es algo que siempre ha querido hacer. Lo hizo con la trilogía original y dejó a todo el mundo muy sorprendido y supuso un avance increíble en los efectos especiales. Es que yo diría que es el papá prácticamente. Y lo hizo con las precuelas, y en las precuelas, claro, ahora vemos que a lo mejor estaba usando una tecnología que no estaba del todo preparada para lo que él quería transmitir, pero le dio igual, porque una de sus prioridades es avanzar en el sentido tecnológico del cine, no solo narrar una historia apasionante de aventuras en el espacio. De hecho, creo que ese sentimiento que comparten Jon Favreau y Dave Filoni con George Lucas, ¿no? Ese amor por avanzar desde el punto de vista de los efectos especiales, se filtra a todo lo demás. The Mandalorian tiene ese regustillo tan importante a la trilogía original por muchos motivos. No solo porque desde el punto de vista de la historia, de los personajes, notamos ciertos paralelismos, ¿no? Con aquellas primeras películas, sino que lo que pretenden conseguir el equipo que está detrás es algo muy similar. Bueno, que tenía muchísimas ventajas, que era ideal para The Mandalorian, esta nueva tecnología, pero ¡oh, sorpresa!, nos ha ayudado con un inconveniente con el que no contábamos, que es la pandemia, que está suponiendo tanto reto a tantos aspectos, pero también desde el punto de vista cinematográfico, y que de momento no está afectando a The Mandalorian, que sigue su curso con el estreno de la segunda temporada, que llega el 30 de octubre, y el rodaje de la tercera. Mientras esperamos al estreno de The Mandalorian, por favor, carteleros galácticos, contadme qué os parece que Star Wars aspire a ser muy guay desde el punto de vista de las historias, pero también que avance con su tecnología. Decidme si queréis también qué os ha parecido el avance de la segunda temporada, porque si os gusta mucho, tenéis muchas preguntas, pues lo mismo podíamos hacer otro Tatooine directo.